Bien, muy buenas noches. Qué alegría, ¿no es cierto?, seguir así con esta reunión, ¿no es cierto? Poder dar gracias por la vida de un niño, de un hijo que han nacido. Y qué lindo también es saber que sus padres quieren lo mejor para su vida y lo mejor es Cristo Jesús. Y qué responsabilidad como iglesia tenemos, como familia de la fe, de orar por ellos y orar los unos por los otros. Bien, el día de hoy quiero compartir, bienvenidos a todos, realmente qué bueno es ver algunas visitas compartiendo con nosotros. Quiero compartir con ustedes un panorama más de un libro del Antiguo Testamento. Ya estamos llegando casi al final del Antiguo Testamento, orando con el hermano Guillermo para que realmente estos estudios panorámicos despierten el interés de aquellos que están compartiendo con nosotros, de conocer un poco más acerca de la revelación de nuestro Dios en cuanto es la escritura del Antiguo Testamento, quizás ya llegando a esta última parte del Antiguo, libros que son pocos leídos, pero que tienen las más ricas bendiciones de parte de Dios, sabiendo y confiando que toda la escritura es inspirada, proviene de Dios, es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para perfeccionar al hombre en justicia, como nos habla allí también Dios, hablando a través de Pablo a Timoteo. Les invito a ver al libro de Sofonías. Sofonías. Ya se hace notar bien Pietro, ¿no? ¿Cómo pasan rápido los años, no? Si el Señor permite, le vamos a estar viendo ahí, cantando con los niños en la horita feliz, después con adolescentes, jóvenes. Realmente, cuando miramos para atrás aquellos que eran niños y hoy ya son más grandes, nos damos cuenta que pasa tiempo veloz. Muy bien. Bien, estamos ahí en Sofonías, y vamos a leer para introducirnos a este libro desde el versículo 1 del capítulo 1, dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Versículo 15, dice así: día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Esta semana, hace unos días, con el hermano Tito estábamos hablando con el hermano Heinz, que es anciano de Trincheras, y entre charla y charla nos dice que estaban haciendo evangelismo y se encontraron con dos mujeres, las cuales se identificaron como cristianas, madre e hija. Y una de ellas dijo que no solamente era cristiana, sino que también ministraba la palabra de Dios
en la iglesia donde se reunían. Entonces el hermano Heinz le preguntó, bueno, ¿será que me podés citar algún versículo bíblico? ¿Qué pasó? No pasó nada, no hubo respuesta. No hubo ni siquiera un versículo. Y uno realmente dudaría de una persona realmente que se identifica como hija de Dios, es más que ministra la palabra, que no se acuerde ningún versículo bíblico. Podría ser, uno pensaría así, por quizás las circunstancias, a veces nuestra mente queda en blanco, no nos acordamos ninguna, pero hoy se mencionaba desde el púlpito, ¿no? Hay versículos que incluso los que no conocen a Dios, que no son cristianos realmente, citan de memoria. Versículos como el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Son versículos que muchas veces la gente publica en las redes sociales, o la tienen en un auto, y tienen un valor porque es justamente la palabra de Dios. Aunque si no se aplica de manera correcta, esa palabra no tiene realmente el valor que Dios quiere, pero es un testimonio allí que está ahí, y justamente la conciencia del hombre es atacada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ahora, pensando en todo esto y lo que venimos a estudiar, este libro de Sofonías, un hermano, hablando también a la congregación, preguntó y dijo lo siguiente, y es una pregunta que nos debemos hacer nosotros también: ¿cuál será el versículo más leído de la Biblia? ¿Cuál será el versículo más leído? Bueno, y de nuevo, podría ser, uno diría, el Salmo 23, Juan 3:16, o Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la respuesta de Dios, hermano, tiene sentido. Y es que cuando una persona tiene la iniciativa de comenzar a leer la Biblia, comienza desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quizás nosotros también tuvimos la iniciativa, este año voy a leer toda la Biblia, y empezamos a leer, pero cuando llegamos al Levítico, las fuerzas no son las mismas, ¿no? ¿Le ha pasado? Me ha pasado, ¿no? Por contrapartida, ¿cuál será el versículo menos leído? O los versículos menos leídos. Y de seguro son estos últimos libros que estuvimos estudiando en el panorama bíblico. Amós, versículos de Amós, Nahum, Habacuc, y qué libro raro el nombre, ¿no? Sofonías. Pero lo interesante ver en Sofonías, encontrarte cómo comienza el Génesis, Dios creando, encontramos ese Dios poderoso y dueño de su creación, obrando de total manera contraria, una manera totalmente contraria. Fíjense conmigo lo que hemos leído. Destruiré por completo aquel Dios creador, potente, todopoderoso, dueño, está juzgando su creación, y por la palabra de su poder, Él declara: voy a destruir todas las cosas. Y comienza por el último ser creado, el hombre. Las bestias, las aves del cielo y los peces del mar. Y uno, cuando lee estos versículos, ve el juicio de Dios sobre la creación, y nos lleva a ver justamente lo que pasó ahí en Génesis, cuando encontramos a Dios que ve al hombre. Y Él declara que todo designio y todo pensamiento del hombre era de continuamente el mal. Y Dios interviene con su justicia santa y declara que juzgará su creación y enviará un diluvio. Y allí vemos el juicio de Dios sobre la creación, y cómo Noé y su familia son resguardados por aquella arca que por orden de Dios construye, ¿no? Y cuando todo ese juicio concluye,
Dios pone el arco en el cielo y dice que no va a destruir más su creación por medio del agua. Pero su juicio continúa. Y por más que hubo un tiempo donde había hombres justos como Noé, inmediatamente luego de salir del arca vemos como la semilla del pecado, como el mal está ahí presente en el hombre. Y al multiplicarse el hombre, también la maldad va en aumento. Y aquella visión que Dios da sobre la creación sigue siendo la misma. No hay justo ni aun uno. Lo declara Salmo y lo repite Romanos capítulo 2. No hay quien entienda, Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se enviaron, a una se hicieron inútiles. Queridos hermanos, estamos frente a un libro, nuevamente quizás no es tan leído, pero tan importante ver allí cómo ese Dios creador, todopoderoso, juzga y va a juzgar conforme a su santidad, conforme a su ira, la creación. Y Él dice, voy a destruir todo. El Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán. Pedro cita que todo lo que vemos va a ser derretido por fuego. Y es un lenguaje realmente muy enneblecedor, porque no hay una pausa, no hay una introducción, sino que de manera directa el profeta muestra lo que Dios está hablando y dice, voy a destruir, voy a consumir todo. No está hablando del día de Jehová, el día de la ira de Jehová. Pero ese mismo Dios que dice así en el versículo 2, al finalizar, dice Jehová, es como diciendo, yo estoy firmando este decreto. Cuando vamos al final del libro de Sofonías, encontramos la seguridad que puede tener el hombre, la paz, la tranquilidad, el sosiego, la esperanza. Y firma al finalizar, vean conmigo, también Dios firma, dice Jehová. Porque es el mismo Dios que en su tiempo derramó su juicio sobre Sodoma y Gomorra, que fue una muestra de su ira realmente cuando la maldad del hombre en esas ciudades se colmó en extremo. Dios da advertencia y previamente anuncia de esa destrucción a Abraham y luego al justo Lot. Y aquellos yernos de Lot también son advertidos. Pero vayamos más atrás porque es el mismo Dios que advierte por medio de Noé, durante un buen tiempo anunció su juicio. Ese Dios que también derramó su ira en Egipto vino anunciando. O imaginémonos esta sentencia que Dios dijo a Jonás, otro libro profético del cual estudiamos. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No una muestra de paciencia y de amor que Dios diga, de aquí a este tiempo, esta ciudad va a ser destruida. Hay un propósito de Dios cuando Él anuncia el juicio. Y ese propósito es advertir para que el hombre corra a refugiarse en el único en el cual puede tener socorro. Y en esto es interesante, hermanos, porque cuando vamos al significado del nombre de Sofonías, nos está mostrando que ese Dios de ira es también Dios de refugio. Jehová es el que guarda, Jehová es el que protege, es el significado del nombre de Sofonías. Porque ese juicio escatológico que Dios nos muestra en este libro y nos muestra alrededor de los libros proféticos, porque el gran tema de los libros proféticos, especialmente los 12 profetas menores, lo hemos visto en Joel, lo habíamos visto en Amós, también se nombró en Jeremías, se nombró en Isaías.
Es el gran día de Jehová, el día del Señor. La ira del Cordero, el cual encontramos también en el Nuevo Testamento. La ira de Dios, que no es un tema popular. No es un tema en el cual las personas nuevamente sepan de memoria versículos o citen o pongan en sus autos. Pero la ira de Dios es conforme a su santidad y su justicia. Cuando encontramos en Romanos, por ejemplo, la gran noticia del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Encontramos ahí continuamente otro porqué, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. El que en él cree, dice el Señor Jesús en su palabra, no es condenado. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Juan 3:36, hoy también se citaba, la ira de Dios está sobre él. Pero acá vemos como la manifestación más poderosa en cuanto a ese Dios creador, ese Dios lleno de gracia y amor, cuando colmará y llegará el momento que Dios va a intervenir en un tiempo de la historia, en donde desatará toda su vida. Pero ¿por qué es en cuanto a un libro que se escribió hace más de 2500 años este anuncio de parte de Sofonías? ¿Y por qué el significado de su nombre? Jehová es el refugio, Jehová es el que guarda. Bueno, es interesante que nosotros veamos en los primeros versículos porque hay información clave la cual nosotros tenemos que entender y ver. Quiero apelar a mucho de su memoria, pero también despertar nuevamente a ustedes esa picazón para entender y leer un poco más los libros proféticos y también leer en libros como Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Porque fíjense la manera que comienza el libro. El profeta da su nombre y va para atrás 4 generaciones. Fíjense conmigo. Él dice que es hijo de Cusi. Y su abuelo era Gedalías. Y su bisabuelo Amarías. Y su tatarabuelo era Ezequías. Cuando vamos a la historia de Israel y cuando aquellos judíos podían leer el nombre de Ezequías, rápidamente se encontraban con que este rey había sido un rey justo. Luego de un tiempo de oscuridad, un tiempo de idolatría, un tiempo realmente donde el pueblo de Judá se había apartado de Dios, Dios levanta a este rey llamado Ezequías y el templo que había sido cerrado y llenado de ídolos, profanado, este rey manda a abrir las puertas y como hoy leíamos en las cenas, se celebran allí los holocaustos, sacrificios y en tiempo de Ezequías se celebra una gran Pascua. Lo que está diciendo aquí Sofonías, yo soy pariente de aquel rey y vengo de una línea real y estoy en tiempo de Josías, otro rey al cual tenemos que prestar atención, y Josías es familiar mío. Entonces lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy analizando y lo que yo estoy denunciando en estos oráculos proféticos no son cosas que yo oigo de oído, sino cosas que son de gente pariente mía, de familiares, primos míos. Fíjense el versículo 8. Dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes. Dios va a castigar a mis familiares, está diciendo. Y a los hijos del rey. Y a todos los que visten vestido de extranjero. Costumbres que habían tenido estas personas. Ezequías también fue acá el rey que pudo ver que aquella tribu del norte, Israel estaba dividida, aquella tribu del norte, por mano de los asirios, habían sido llevados en cautiverio.
Podía ver a sus familiares en cuanto a su nación, como el juicio de Dios, luego de también advertirle por manos de diferentes profetas, el juicio se avecinaba. Asiria había sido llevada cautiva. Israel por mano de Asiria había sido llevado cautivo. Y ese mismo Ezequías tuvo que enfrentarse a un rey de Asiria, Senaquerib. Pero este rey se humilló delante de Dios. Y Dios le protegió. O sea que Sofonías, en medio del juicio, está mostrando que hay refugio en Dios. Luego de Ezequías, vino un tiempo muy oscuro en la nación de Judá. Un rey llamado Manasés. No hubo un rey que llevó a la idolatría a la nación de Judá, al pueblo de Judá, como lo hizo Manasés durante 55 años. Esto hacíamos una pregunta con los chicos. Imagínense tal perversión que una iglesia pueda llevar a traer ídolos en su templo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan aquí Martín Fierro que se ponga una virgencita, que se ponga una estampita, que se lleve a cabo sacrificios de animales, invocando? ¿Se imaginan ese tipo de perversidad? Inimaginable. Ahora, el lugar donde Dios se revelaba a su pueblo era el templo, el lugar santísimo allí. Ese lugar habían traído ídolos, Baal. Se hacían sacrificios. Se veían los tiempos. Manasés llevó a la adoración del pueblo como no lo hacía ninguna de las naciones extranjeras las cuales Dios había destruido. Tal perversidad. Ustedes tengan en mente el Señor Jesús en su tiempo cuando fue al templo y vio en el atrio de los gentiles aquellos que hacían negocio, vendían animales, cambiaban monedas, y Él sacó el látigo, empezó a tumbar todas las mesas de los cambistas. Había el celo de Dios, porque habían profanado ese lugar santo. Manasés había sacrificado. Hoy se hablaba en cuanto al aborto, ¿no? Porque acá se mencionan diferentes tipos de ídolos. Cuando leemos a Baal, cuando leemos a Astaroth, a Milcón, un dios el cual sacrificaban criaturas. Los ídolos están allí presentes, son modernos en nuestros corazones, en el corazón de las personas. Hablar del aborto no es sacrificio. Hablar de personas que se vuelcan a entregar su vida, su tiempo, y ni hablar personas que empiecen a ver en el horóscopo tiempos, ver la suerte, o consultar brujos, o consultar. Queridos hermanos, amigos, detrás de su ídolo siempre está orando Satanás, y Dios es un Dios celoso que no comparte y es imposible que Él comparta su gloria con ninguno. Hace poco vi la noticia de un supuesto pastor, fíjense, y el hijo públicamente le denunciaba. Y qué triste para el ámbito cristiano, supuesto pastor. Y decía que su padre no solamente era violento, que su padre no solamente hacía cosas aberrantes, sino que invocaba a Dios y iba y consultaba a brujos. ¿Cómo puede ser esto? Pero no es algo actual, es algo que está allí. Y Dios es tan paciente, hermanos. Dios no retarda sus promesas, sino es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Manasés es un símbolo también de arrepentimiento, porque él, llegado el tiempo, cuando fue llevado cautivo, cuando vino el juicio de Dios, él se arrepintió, se humilló delante de Dios, y Dios realmente le perdonó y le restauró. Terrible fue lo que hizo su pecado, inimaginable. La Biblia nos describe un poco, pero fue aberrante. Pasar su hijo por el fuego. Pero así es la gracia de Dios. 55 años. Después su hijo Amós durante 2 años.
Su hijo hizo también lo malo delante de los ojos de Dios. Y sus propios siervos mataron a Amos. Y de 8 años, y ahí menciona Josías, de 8 años fue aquel rey que se humilló delante de Dios. Hermanos, les estoy dando este contexto histórico porque es interesante y de nuevo quiero que puedan leerlo, porque es necesario para entender este libro profético leer en la historia y ver qué está ocurriendo allí. 8 años tenía Josías, un rey que empezó a buscar desde muy niño, desde muy joven a Dios. Y llegado 18 años de su reinado, Josías encuentra la ley de Dios que había sido abandonada y dejada. Pero antes de encontrar la ley, él empieza a hacer reformas. Empieza a reformar, derribar los lugares altos, aquellos lugares de idolatría destruida. Y fíjense conmigo, qué interesante porque nos da el contexto histórico en cuando es el ministerio de Sofonías. Sofonías está diciendo allí, en el versículo 4, exterminaré de este lugar los restos de Baal. Es decir, que algunas cosas ya estaban destruidas, pero todavía había restos allí. Entonces, en el contexto que predica Sofonías, podríamos suponer, con datos bíblicos, que está entre la primera reforma, antes de encontrar la ley, alentando para que Josías justamente continúe con esta búsqueda de Dios. Probablemente el libro de la ley que se encontró era Deuteronomio, donde Josías vio la maldad del pueblo y cómo a pesar de las reformas, había muchas, 55 años de nuevo, más 57, porque el pueblo estaba totalmente sumergido en la idolatría. Fíjense conmigo, para entender un poco más el contexto, fíjense el versículo 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. O sea, buscan aparentemente a Dios, pero por otro lado están yendo para dioses. Un poco de esto y un poco de lo otro. La condición del pueblo, versículo 12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo voy a escudriñar a Jerusalén. Dios está hablando. Voy a husmear, voy a interrogar, voy a mostrar allí con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Y fíjense la apatía del pueblo, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. Es algo típico de Israel. Al final de cuentas hay personas más malas que yo. Hace poco una persona a la cual papá compartía el evangelio dice, no puede ser que todos vayamos al mismo lugar porque hay personas que son malas. Mi marido era malvado y él seguramente ahora murió y está en un peor. Yo no voy a ir a estar con él en ese lugar. Pero la vara de medir nuevamente no es ni tu marido, ni tu vecino, ni tu enemigo, es Dios mismo. Jehová no hará bien ni hará mal. Dios es todo amor, bondadoso, misericordioso. El corazón del pueblo era como vino asentado. Y la idea es vino que se está pudriendo allí y está mostrando su sedimento abajo por no ser realmente volcado y cambiado en su proceso para que eso no ocurra. ¿Será que podemos llegar a esa apatía nosotros? ¿O quedar tan fríos de pensar de una manera equivocada de Dios? ¿Jehová no hará bien? Jehová no hará mal. Fíjense que el pueblo no está negando a Dios. Le está invocando. Pero también consulta a los ídolos baales. Entonces Dios dice, voy a destruir. Voy a derribar. ¿Y cuál es ese día de Jehová? ¿Cuál es el día de la ira? Ese día del juicio, el cual el profeta estaba anunciando. Porque si nosotros empezamos a ver aquí, y es interesante en los siguientes versículos, vayan conmigo en el capítulo 2, versículo 5, dice así.
Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Filisteos, enemigos históricos de Israel, se encontraban en el oeste, perdón. Versículo 9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón será como Gomorra. Moab y Amón, qué nombre raro, ¿no? Dios saca a Lot de Sodoma, sale con su mujer, sale con sus hijas. Su mujer mira atrás. Lot, tan consternado, asustado por esa ira de Dios que cayó en Sodoma y Gomorra y las ciudades linderas, se esconde en una cueva y sus hijas le emborrachan y cometen incesto, de los cuales nacen 2 hijos, enemigos, parientes de Israel, los cuales desde que existieron, desde que se formaron, se burlaban de Israel. Para entender, Dios no solamente dice el juicio va a caer sobre Jerusalén, sobre Judá, sobre mi pueblo, sino sobre las naciones linderas. Está hablando, va a caer sobre todo el mundo. El día de la ira, el día del Señor. Cuando estudiamos el libro de Amós, decía el profeta, ay de aquellos que desean el día de Jehová. Aquellos israelitas pensaban que el juicio vendría solamente sobre aquellas naciones enemigas de ellos. Pero es necesario, como dice Pedro, que el juicio comience por la casa de Jehová, por casa, por el pueblo de Dios. Y el profeta está viendo aquel juicio que se avecinaba pronto, porque Asiria estaba al frente, pero se iba debilitando y aparecían el pueblo de Babilonia. Luego de 100 años que Israel fuera llevado cautiva y destruida por mano de los asirios, 100 años después, Babilonia vino y sitió Jerusalén, destruyó Jerusalén, y fue terrible el juicio que cayó sobre esta nación idólatra. Privilegio enorme que tenían de servir a Dios, de escuchar a Dios y tener la ley de Dios. Fíjense conmigo en Lamentaciones para ver un poco cuán terrible fue el día de Jehová, el cual el profeta vislumbraba y profetizaba. Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Dice el versículo 1. Versículo 1 dice así: el juicio del día del Señor de alguna manera había venido sobre Jerusalén, sobre Judá, y Jeremías, escribiendo estos lamentos, dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien las consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá empezó a hacer diferentes alianzas, buscar amantes. ¿Amantes por qué? Porque Dios estaba allí, llamándoles al arrepentimiento, llamándoles que vuelvan a Él. Pero maldito el hombre que confía en el hombre. Babilonia atacó y otras naciones aprovecharon las circunstancias difíciles, dolorosas, muerte, destrucción, fuego, el templo totalmente destruido, y también atacaron a Judá. Terrible fue el juicio que cayó allí, pero Sofonías, antes que ocurra ese juicio, viene advirtiendo a la nación: vuélvanse a Dios. No solamente Sofonías, en su tiempo Jeremías también. Hablábamos en cuanto a Habacuc, que no entendía cómo tanta maldad prosperaba.
Pero cuando leemos estas naciones y cuando leemos los versículos, volviendo a Sofonías, que dice Dios, destruiré por completo todas las cosas, encontramos un juicio que Dios ha determinado para todo el mundo. El día del juicio, el día de la ira del Cordero, el día del Señor, donde Dios juzgará el pecado, donde Dios realmente destruirá a los malvados, donde el Señor establecerá su cetro de justicia en este mundo. ¿Y a quién Dios va a juzgar? Dice aquí, destruiré los hombres. Porque aquellos que fueron creados de imagen y semejanza a Dios le dieron las espaldas. Ahora, ese juicio, Dios está hablando a nosotros también. Y lo que ha pasado con Judá, lo que ha pasado con los israelitas, es una muestra un poco del juicio de Dios. Que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios va a derramar sobre este mundo. Pero nuevamente, ¿a quién Dios va a juzgar? Dios destruirá, va a juzgar a todo hombre. No hay quien escape de ese juicio. El día de la ira, del enojo de Dios, que ya está manifiesto en este mundo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de un Dios que clama en las calles, que clama a través de su iglesia, que clama a través de su palabra, refúgiense, busquen refugio. ¿De qué manera va a juzgar Dios? Dice que Él, versículo 12 nuevamente, con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Muchos son los que confiadamente andan diciendo, Jehová me hará bien, me hará mal. Con una falsa seguridad, la cual Dios está advirtiendo. Versículo 4 del capítulo 3, hablan de aquellos. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsificaron la ley, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz, su juicio no faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios está llamando a su pueblo, pero Dios está llamando a todas las naciones vecinas, a Siria, a Moab, a los filisteos, a los etíopes. Está llamando a cada corazón. Busquen refugio. Y podemos hablar mucho en cuanto, hermano, y son temas que pocas veces se citan, pero es necesario, es hablar en cuanto a lo que nos habla, por ejemplo, Primera Tesalonicenses. Jesucristo, el que resucitó de los muertos, a quien esperamos de los cielos, quien nos libra de la ira venidera. Solamente en Jesús, solamente en Él hay refugio. Jehová es el que guarda, Jehová es el que, donde podemos encontrar refugio. Hoy nuevamente se decía, y no nos cansemos de hablar, el peor enemigo que puede tener el ser humano es Dios mismo. La ira más grande que el hombre puede llegar a enfrentar es Dios mismo. Pero no hablemos del juicio escatológico, podemos hablar nuevamente del arrebatamiento, podemos hablar en cuanto a los 7 años de tribulación, 3 años y medio aparentemente paz, 3 años donde el anticristo allí se va a rebelar y va a profanar el templo y se creerá igual a Dios. Podemos hablar de la segunda venida de Cristo, que con el poder de su palabra va a destruir a aquel hombre de iniquidad. Los 1000 años que Satanás será echado, atado, las naciones que aún en ese tiempo se van a rebelar. Pero hay un día del juicio, un día de la ira, un día del Señor que cada uno de nosotros va a enfrentar, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después esto es el
juicio. No imaginemos solamente el futuro, sino que pensemos en lo que el Señor dice: esperar de los cielos a Jesús que resucitó de los muertos. ¿Quién nos puede? ¿Quién nos libra? Y esto no es quién nos puede, sino que es una verdad: quién nos libra de la ira venidera. Si estás en Jesucristo, Dios te está librando. Y tienes la confianza de la ira venidera. ¿Saben qué, hermanos? En la antigüedad, de nuevo, Números capítulo 35. Es maravilloso ver figuras nuevamente en lo que es el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Allí, en Números 35, Dios manda a construir a su pueblo ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. Donde una persona que cometía homicidio no de forma voluntaria, la ley decía que el vengador, un pariente cercano, se tenía que levantar y juzgar con la propia muerte a aquel hombre que había cometido asesinato. Pero si esta persona confiaba en Dios y se refugiaba en esa ciudad de refugio, iba, encontraba un lugar donde el vengador no podía entrar. Qué hermosa figura, porque aquella persona corría realmente al juez, al único juez que le podía juzgar. Vemos en el capítulo 1 todo este juicio, pero en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 3, nos muestra la actitud que tú y yo tenemos que tener delante de ese Dios santo, justo, lleno de ira. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusiste por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás, y ese quizás no es tal vez, sino que es una seguridad: seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La actitud del corazón, Dios está señalando el remanente, aquel corazón de aquel pueblo humilde, pobre, contrito en espíritu, que solamente podía dar paz y seguridad en Dios. Capítulo 3. Versículo 11. Dice así: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, nuevamente, humilde y pobre, el cual confiará en Jehová. Llegamos al Nuevo Testamento y en el Sermón del Monte nuevamente: bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu. María en aquel cántico canta: bienaventurados los humildes. Y ser humilde no significa ser débil, sino realmente ser pobre de corazón y decir delante de Dios: yo no tengo escapatoria porque yo soy así también y mi único refugio es en el Señor. Estoy quebrantado delante de Dios. No puedo nada que hacer, no tengo nada que hacer, porque cuando Dios me examina como con linterna, me doy cuenta que su ira está sobre mí y yo merezco ese día de la ira donde Dios mostrará las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Pero en medio del juicio, en medio de ese día de vergüenza, en medio de ese día terrible, Dios da esperanza y dice: humíllense delante de mí. Porque el día de la ira puede llegar en cualquier momento para cada uno de nosotros. Y hay de aquellos que no hallan refugio en Cristo Jesús. Es la invitación de parte de Dios, no a la noche más tarde, sino ahora mismo. ¿Será que la ira de Dios no está sobre ti? ¿Será que estás preparado para ir al encuentro de Dios? Fíjense tan bondadoso el Señor con este pueblo y con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Y Dios clama, Dios predica, Dios alza sus manos y extiende sus brazos de amor para que el hombre corra hacia Él y tenga refugio.
Querido amigo, querido hermano, no solamente veamos en lo que pasó allí con el pueblo de Judá, sino que pensemos cómo la ira de Dios se derramó de manera completa, total y absoluta en la persona de Cristo Jesús. Ayer mencionaba una joven y decía cuando estudiábamos en cuanto un poco al día de la ira, aquel día de oscuridad rápidamente lo asoció con aquellas tinieblas durante 3 largas horas que Dios puso cuando su Hijo Jesucristo recibía su santa y justa ira en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, pecado se hizo por nosotros. El santo, aquel que es inmaculado, perfecto, el cual no hizo maldad, ni salió pecado en su boca, fue que experimentó la vara santa ira completa de Dios allí en la cruz. Podemos captar a aquellos que somos hijos de Dios cuán bendecidos somos en Cristo Jesús. Porque cuando leemos en Lamentaciones, Jeremías, en estos libros proféticos, día terrible, día de angustia, día de dolor, y nos imaginamos en aquel momento en la historia donde Dios vendrá, Cristo vendrá a reinar y destruirá, y luego de esos 1000 años cómo las cosas quedarán deshechas, y todo lo que podemos entender o vamos a entender y ver en la Escritura, leemos Apocalipsis, pero cuando leemos al Cordero de Dios dando su vida por ti y por mí, y clamando Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me vas a desamparar? No es para nosotros realmente clamar la alegría y decir gracias, Señor, porque fui perdonado en la cruz. Queridos hermanos, el libro de Sofonías tiene un carácter de urgencia, un carácter de dolor, un carácter terrible donde la ira de Dios es manifiesta. Pero quiero encontrar con ustedes aquel corazón de amor de Dios en un pueblo que se humilla y que es de pobre espíritu delante de Él. Y cómo Dios se revela con ese pueblo. Porque fíjense, hermanos, versículo 9 del capítulo 3 es interesante y vemos en el Nuevo Testamento: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. No solamente está llamando Dios a Judá, a Israel, está llamando a todo hombre al arrepentimiento y está diciendo: en aquel tiempo yo prometo, yo digo así, yo le voy a devolver pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, no por obligación, no por temor, sino con un corazón alegre. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. Queridos hermanos, qué maravilloso encontrar esto. Hechos capítulo 8. Felipe y el etíope. Allí Felipe leyendo Isaías 53, el sufrimiento del Cordero de Dios. Y Felipe se acerca, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y la pregunta para todos nosotros: ¿entiendes lo que lees? Por ahí no entendemos y nos falta un montón en cuanto a lo que es escatología, pero si somos sinceros y Dios por su Espíritu puede obrar, Dios te está llamando y te está diciendo: mi ira está sobre ti si no te refugias en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Dios. Sofonías con su nombre le dice: Jehová es el que guarda, Jehová es el refugio. Y está llamando a todos hombres, porque ese día de la ira también es un día de gloria, de salvación, donde Dios mismo se gozará con su pueblo. Y con esto termino. Fíjense lo que Dios dice en el versículo 14 en adelante: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dios hablando con amor. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se irá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Hermoso versículo 17. Jehová está en medio de ti.
No dice estoy en el templo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti, fíjense el corazón de Dios. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. La idea de callar de amor no solamente que Dios guarda silencio, sino que Dios se renueva con su pueblo con una actitud de favor y misericordia. Y es hermoso cómo finaliza. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Quién es que está cantando con su pueblo, con sus redimidos, con aquellos que se humillaron? Hay un nuevo cántico, es cierto. Pero aquí es Dios mismo cantando, hermanos. Imagínense Dios mismo regocijándose, Dios mismo cantando acerca de su salvación, de su pueblo, de su misericordia, de lo justo y lo santo que es. Solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Carácter de urgencia, el día de la ira se aproxima. Solamente en Cristo podemos encontrar el refugio que Dios quiere otorgar a todos. Oramos, te damos las gracias, Padre Celestial, por este pequeño pero tan revelador libro, en el cual podemos ver la manifestación de tu carácter santo, justo. Vemos tu ira, pero también vemos tu misericordia y amor. Y queremos acudir a ti humillándonos y diciéndonos que fuera de ti, ¿qué tenemos en esta tierra? Y en ti tenemos todo, Señor. Tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Dios santo que nos protege, tenemos a Cristo Jesús, tu Hijo que intercede por nosotros y quien es aquel que obró salvación donde todos nosotros podemos refugiarnos. Padre Celestial, que cada uno de nosotros con sinceridad delante de ti podamos ser examinados y saber si estamos en la verdad. Y si en medio nuestro hay algún corazón, como en tu palabra dice, como vino asentado, aquellos que dicen Jehová no hará ni bien ni mal, que seas tú mediante tu Espíritu y palabra, que puedas dar convicción y puedas llamar a esa alma al arrepentimiento, al ver a tu Hijo Jesucristo, quien es el único refugio para el hombre, en donde podemos encontrar paz y salvación. Gracias por este tiempo que podemos compartir. Te oramos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.